Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy vamos a preparar la mejor receta de croquetas de pollos caseras. En serio, quedan buenísimas en sabor y textura, pero sobre todo son muy fáciles de hacer. ¿Comenzamos? Claro, ahora mismo. Primero voy a cortar muy finamente un cuarto de cebolla. En realidad no tienes que ser tan exclusivo en el corte porque más adelante lo mejoraremos para darle mejor textura a nuestras croquetas de pollo. Lo siguiente que haremos será sofreír la cebolla en 4 cucharadas de mantequilla. Hace muy poco compartí esta receta en mi Instagram y a todos les encantó, por eso me pidieron que hiciera un vídeo y hoy por fin se los traigo. La cebolla la cocinaremos a fuego bajo durante 5 minutos. Para evitar que se queme y que también se queme la mantequilla, por favor, mantén el fuego siempre en la potencia mínima. Verás qué sabor tan rico tendrán estas croquetas. Mientras tanto, prepararemos también una pechuga de pollo. Esta de aquí pesa unos 300 gramos y algo más. Te cuento un secreto, siempre me ha gustado hacer las croquetas de pollo con el pollo asado. Incluso puedes aprovechar lo que queda del día anterior. Siento que así el sabor es único. Pero como no siempre tenemos pollo asado en casa, he decidido hacer las croquetas de pollo con una pechuga, así tal cual, porque será mucho más sencillo conseguirla. Con la pechuga lo que haremos será cortarla lo más pequeña que podamos y sin más la añadimos a la sartén junto a la cebolla y la mantequilla. Cocinamos un par de minutos hasta que no se note ningún trozo crudo. En este paso sí es aconsejable subir el fuego a la potencia media y remover constantemente para que se cocine parejo. Condimentamos además con sal y pimienta al gusto. Y pasados unos minutos les recomiendo triturar todo, no demasiado pero sí un poco, para que no queden trozos muy grandes y así lograr hacer unas croquetas súper cremosas por dentro. Yo haré este paso en un procesador de alimentos. Recuerda no triturar demasiado para no deshacer el pollo por completo. Debe quedarnos con esta textura, es lo más recomendable. Ahora es turno de añadir la harina y cocinamos por 30 segundos. Luego de esto, vertemos la leche. En cuanto a la leche, les recomiendo usar la mitad de esta cantidad que les pongo. Esa mitad la vamos a sustituir por caldo de pollo o caldo de carne. El sabor quedará mejor aún. Aunque si lo prefieren pueden obviar completamente el caldo y añadir solo leche. Sin embargo, créanme, cuando les digo que con el caldo sabe más rica. A medida que vayan agregando el líquido, remuevan constantemente de esta forma para evitar que los grumos estropeen la textura. Es momento de terminar de sazonar y añadimos entonces vino blanco. Es opcional pero muy recomendado. Y además agregamos nuez moscada. Ahora cocinamos durante 5 minutos a fuego medio hasta que esté súper cremosa y espesa. Ahora, el primer truco para que no se abran las croquetas es refrigerar la masa durante toda la noche, o como mínimo unas 12 horas. Cubrimos con papel film para que no se endurezca la superficie y al refrigerador. Luego de este tiempo de reposo podremos comenzar a darle forma a las croquetas. Hazlas ovaladas o circulares, como prefieras. Con una sola pechuga hemos hecho todas estas croquetas. Ahora falta darle el acabado y poner en práctica el segundo truco infalible para que no se abran al freírlas. Pasamos cada croqueta por harina, escurrimos el exceso y luego pasamos por huevo batido. Y a continuación de esto pasamos por pan rallado. Al terminar, la llevamos a la nevera unos 30 minutos. Así conservarán su forma y no se abrirán al freírlas. Y hablando de freírlas, te aconsejo hacerlo en abundante aceite caliente. Si usas un recipiente pequeño, ahorrarás aceite y así no tendrás que desperdiciar tanto. En tan solo 1 o 2 minutos estarán listas e intactas.
Colócalas en un papel de cocina para absorber el exceso de grasa y se mantengan crujientes por mucho más tiempo. Ah, importante, si quieres congelarlas para luego, puedes hacerlo sin problemas. Durarán así entre 3 y 6 meses en el congelador. Ahora solo quiero probarlas porque sé que quedaron riquísimas. Espero que esta sea tu señal para hacerla en casa ahora mismo y luego comparte conmigo qué te pareció. Por aquí te dejo la lista con todos los ingredientes para hacer croquetas de pollos caseras, súper cremosas por dentro y crujientes por fuera, toda una delicia. Nos vemos dentro de muy poco. Desde aquí les mando un beso bien grande. Chao chao.